Gracias sean dadas al Señor por su sacrificio y porque hoy es día de resurrección. Pero como que muchos no resucitaron hoy. Bueno, no es que nosotros hayamos resucitado, sino el Señor Jesús, que resucitó y nos tiene aquí para darle a Él honra, gloria y alabanza. Y alabanza. Estos días que son de reflexión y que nosotros los teníamos como de reflexión, la Semana Santa siempre ha sido un tiempo de reflexión hacia afuera. En el barrio La Soledad hay una iglesia muy famosa que se llama la iglesia de San Alfonso, católica. Y esta iglesia celebra las procesiones. Y el viernes precisamente estábamos como a las 11 de la mañana en la casa cuando pasa la procesión. Y a nuestro lado está una señora peruana muy católica y hace una de las estaciones ahí. Y cuando pasaban multitudes. Y mi reflexión fue: hace mucho tiempo nosotros hacíamos todo el tiempo, todas las Semanas Santas, pues tiempo de evangelización. Pero ahora la iglesia del Señor se va a vacaciones y no hay la evangelización, no hay esto me pesa sobre mi corazón, en el sentido de dónde está la iglesia del Señor en este tiempo. Los que están aquí, bienvenidos y gracias a Dios. Tampoco criticamos a los que se hayan ido, pero si hay una reflexión hacia dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo para ganar a los que están sumergidos totalmente en la idolatría? Creo que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hemos iniciado una carrera para nunca terminar o nunca parar esa carrera, nunca interrumpirla hasta que lleguemos a estar con el Señor. Pero esa carrera lleva consigo unos mandamientos que hay que cumplir. Lleva consigo esa carrera también una cantidad de leyes y de responsabilidades que cuando adquirimos la salvación nos va a nosotros también a decir, bueno, con la salvación hay ciertas leyes, ciertos mandamientos, ciertas cosas por cumplir. Igual que el pueblo de Israel cuando fue libre allá de Egipto, lo sacaron de Egipto y se vino, y en el Sinaí hubo leyes para cumplir. Pero ¿qué hay de nuestra relación con Dios? ¿Qué hay de esa carrera que hemos comenzado y que cuando hemos comenzado no debemos de ninguna manera interrumpirla? Algunos la han interrumpido alguna vez, pero rápidamente vuelven al Señor. Otros las han interrumpido varias veces y varias veces han regresado y varias veces el Señor les ha aceptado. Otros desafortunadamente interrumpieron la carrera por siempre y volvieron al mundo. Había un muchacho que me llamaba muchísimo la atención, un joven predicador cuando yo me convertí, y era muy usado por Dios. Y bueno, vino mi conversión un añito más tarde. Supe que aquel muchacho había tenido problemas y se había regresado al mundo, pero después supe que era uno de los más ateos en la universidad. Y eso duele muchísimo, porque estando, ahí sí como dice el apóstol Pablo de Gálatas, que habiendo comenzado en el Espíritu, estaban terminando en la carne. ¿Qué hay, hermanos, entonces de nuestra relación con el Señor? El Señor cada día nos invita a vivir una relación estrecha con Él, nos invita a reconciliarnos con Él, a vivir en amistad continua con Él, en volver el camino, en terminar la carrera bien y llegar a su lado a estar por la eternidad. Amén. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y habla sobre el ministerio de la reconciliación en 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 12, pero del 11 al 21, pero vamos a enfatizar solamente en una frase.
Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, hay vida cristiana de apariencia y no de corazón. Amén. Hay vidas cristianas de apariencia y no de corazón. Unos se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Cuántos locos de Dios hay aquí? Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vive usted? ¿Para quién vive? Realmente sí vive para Dios las 24 horas del día, vive para Él. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo comenzamos, pero también hay la posibilidad de un comenzar de nuevo. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente que nos reconcilió, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Wow. Sobre esta frase vamos a trabajar hoy. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y reconciliados con Dios significa comenzar de nuevo. Así que si usted quiere un título para el mensaje, póngale así: comenzar de nuevo, o un nuevo comienzo. Comenzar de nuevo o un nuevo comienzo. Mis hermanos, qué triste ha sido la relación del hombre con Dios. Qué triste es la historia de la humanidad en relación a esa amistad con Dios. Ha sido muy triste. Yo creo que Dios no ha acabado el mundo, es por pura misericordia, y admiro inmensamente la paciencia de Dios con el mundo. Como con tanta maldad, con tanto dolor, con tanta angustia que produce el hombre en el hombre, hay tanto dolor, y Dios sigue pacientemente esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento. De hecho, nos esperó a nosotros hasta que llegamos, pero espera que una vez nos hayamos arrepentido, no estemos interrumpiendo la carrera cada rato y interrumpiendo la relación, cortando la relación con Dios cada ratito, como ha sido la historia de la humanidad. Entonces miremos un poquito en la historia, el esfuerzo de Dios y la ingratitud del hombre. Una raza humana creada para vivir en comunión con Dios se desvió. En el Edén, mis hermanos, el primer hombre lo tenía todo. Lo tenía todo. ¿Acaso el hombre estaba enfermo o adolorido en el Edén? ¿Había enfermedad antes de la caída? No. No estaba enfermo, no sentía dolor. ¿Estaban pobres o necesitados? No. Adán y Eva lo tenían todo. De hecho, vivían en un jardín y tenían todos los árboles frutales, tenían todo, vivían cómodamente y eran los más ricos del mundo. Pero no habían más. Pero eran los más ricos, tenían todo el mundo, eran dueños del mundo entero. La tierra había sido creada y allá estaban en un lugarcito, pero les correspondía, eran dueños de todo. Entonces no eran pobres. ¿Estaban solos y con heridas emocionales? Tampoco. No estaban heridos, no tenían heridas emocionales. No estaban acosados por los enemigos porque no tenían guerras, ¿o sí? Tampoco. No tenían conflictos de hogar.
Bueno, hasta donde la historia dice, Adán y Eva no se agarraron a golpes, pero no tenían conflictos de hogar. No estaban atacados con filosofías contrarias a la fe. Que eso es una de las cosas que de pronto está el diablo trabajando. En estos días estábamos chateando por Face con una hermana que decía su esposo ahora está leyendo mucha ciencia, mucha filosofía cuántica, una cantidad de física cuántica y una cantidad de filosofía, mi hermano, que está diciendo ya no quiere creer en Dios. Y esas filosofías atacan la fe. Sí, pero allí no habían filosofías que atacaran la fe. No tenían amenazas de persecución por la fe. Sin embargo, rompieron la relación con Dios a pesar de tenerlo todo. Algunas de estas tribulaciones, algunos de estos problemas hacen alejar a muchos de la fe. Cuando están enfermos y Dios no los sana, dice, ay, Dios no me escucha, entonces mejor me voy a otro lado. Sucede mucho en los países africanos que practican mucho la brujería para la sanidad. Y allá hay muchos chamanes y muchas cosas de brujería. Y dicen, no, pues como Jesús no me sanó, yo vuelvo donde el brujo. Y fácilmente regresan de la fe. Se apartan de la fe. Cuando hay enemigos, dicen, no, pero Dios, ¿dónde está que no me defiende? O si está pobre y necesitado, ¿y dónde está Dios que no me suple? Todos estos son cosas, hermano, que hacen retirar o cortar la relación con Dios, cortar la amistad con Dios, o alguna tribulación de alguna persona enferma, familiar cercano. Bueno, las filosofías, todo esto hace que personas se retiren, pero hay un dolor más grande, y es que muchos, rodeados de los más grandes beneficios, de los más tremendos beneficios, también se alejan de Dios. También se alejan de Dios. Y no estoy hablando, mis hermanos, de los escépticos, no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de muchos cristianos que le han dado la espalda al Señor. Cantantes que en algún momento empezaron a tener éxito en la vida cristiana, y luego los llamaron al mundo y se fueron al mundo y le dieron la espalda a Dios cuando estaban rodeados de una cantidad de beneficios. Personas que prosperaron, y cuando prosperaron, entonces le dieron la espalda a Dios porque estaban prosperados. Entonces, o la pobreza o la riqueza los aparta de Dios. Personas que cuando estaban enfermas clamaron a Dios, Dios los sanó y después dejaron a Dios. Todas son cosas, hermanos, que nos llevan a decir, por cualquier motivo, algunos abandonan la carrera o rompen relaciones con Dios. Sabemos, hermanos, que hay el enemigo de Dios y de la raza humana llamado Satanás, el adversario. Ustedes saben que Satanás significa adversario. Él tratará por todos los medios de hacer que la relación íntima con el Creador de cualquier persona se interrumpa, no prospere, se rompa, y se rompe a través del pecado. Entonces viene con la tentación para que los mandamientos sean pasados por alto, para que no se cumplan las leyes de Dios, para que comencemos a hacer nuestra propia voluntad. Y hay un problema inmenso, mis hermanos, muy grande, y es cumplir mandamientos. Cumplir mandamientos. Y por eso muchos de nosotros, y lo he predicado en muchas ocasiones, grabamos en la mente, memorizamos promesas. Qué bonitas las promesas, pero no memorizamos mandamientos, requerimientos. Y esa es una lucha continua entre la voluntad, con mi voluntad. Y entonces hacer la voluntad de Dios sí que es difícil. Qué problema ser limitados por mandamientos. Y ese fue el problema en el huerto del Edén. El hombre no quiso ser limitado. Le habían dicho, mire, allá están los árboles frutales, allá está el árbol de la vida, pero aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no coma. Lo tenía todo para comer. Y yo no sé por qué se le da, y viene la serpiente usada por el diablo, que a través de Satanás estaba ahí presente, y hermanos, le ofrece el fruto. No fue una manzana como se ha dicho siempre. No fue una manzana, no fue una relación sexual, como se trataba de
de decir o de enseñar o dar a entender que había sido la relación sexual. No, fue una desobediencia a un mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no sabemos qué fruto era. Simplemente desobedecieron, comieron del fruto. Y qué difícil es, mis hermanos, cumplir o ser limitados por mandamientos. Dios no nos obliga a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestra relación sea voluntaria y sea de corazón. Ahora, miramos de ahí en adelante y entonces empezamos a mirar cómo es que el hombre rompió su relación con Dios, pero vino Dios al huerto del Edén, lo sacó del huerto, puso un ángel que guardara el camino al árbol de la vida, porque el árbol de la vida era un árbol que da un fruto especial, que si el hombre comía de ese árbol, vivía eternamente. Ese era el árbol de la vida. Y por eso pone Dios un ángel con una espada allí para guardar el árbol de la vida, para que el hombre no pudiera entrar de nuevo y comer del árbol de la vida y vivir eternamente, porque la sentencia del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces de ahí en adelante comienza esa lucha con lo pecaminoso. Y a mí me llama la atención en Génesis, el capítulo 4, nos dice la palabra de Dios que, después de la muerte de Caín, fíjense, ya vino fratricidio al huerto, vino odio, vino envidia, después de haber pecado Adán y Eva. Entonces el pecado penetró con más intensidad allí al mundo. Y en el capítulo 4 de Génesis, verso 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ojo a la siguiente declaración. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Escúchenme bien. Esto me llama la atención porque Adán vive 130 años y después de vivir 130 años tiene a su hijo llamado Set. Y Set tiene un hijo y su hijo es llamado Enos. Y dice que cuando nace Enos, los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. ¿Dónde estaba en los años anteriores el invocar el nombre del Señor? Quiere decir que esa generación ya estaba corrompida y se levantó un hombre predicador, generador de avivamiento. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Increíble que con Enos, uno que se levanta como una atalaya contra el pecado y la maldad, entonces ahí es cuando comienzan de nuevo a invocar el nombre del Señor. Pero eso no duró mucho tiempo. Es que el esfuerzo de Dios ha sido tremendo. Se levanta entonces toda esta generación, se corrompen terriblemente hasta en los días de Noé, que ya la Biblia dice que el pensamiento el pensamiento del hombre, lo que tenía en mente era continuamente hacer el mal. Era de continuo solamente el mal. No pensaba otra cosa en su mente que pecado. Y entonces Dios destruye esa generación, pero se levanta Noé. Noé, dice la Biblia, que era un hombre temeroso, perfecto en sus generaciones. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem entonces viene algo de guardar la fe, pero Cam y Jafet cogen rumbo distinto. Y de hecho, mis hermanos, de Cam, un descendiente de Cam nace y se llama Nimrod. Y Nimrod funda la torre de Babel, que es la madre de las rameras, de la hechicería, de la idolatría. Allí es donde nace la adoración a los astros, los signos del zodiaco. Y todos dicen que fue en Babel, la madre de las rameras de la tierra, Babilonia. Y otra vez el hombre se aparta. Y por allá de las generaciones de Sem viene un hombre llamado Abraham.
Y entonces es el intento de Dios de hacer un pueblo. Dice, todo el mundo me ha fallado, ahora yo voy a hacer un pueblo único, un pueblo que guarde mi ley. Y viene de Abraham y Dios le da un hijo en su vejez, lo llama Isaac. Y de Isaac viene Israel, y de Israel le nacen 12 hijos. Y de esos 12 hijos se forma una nación. Dios los lleva por 430 años a Egipto. Allí se multiplican de tal manera que de 70 que entraron, en 430 años salen casi 3 millones de personas. Y les da una tierra, les da leyes para que se gobiernen por ella. Y dicen, este es mi pueblo, el que yo voy a formar exclusivo para mí. Yo quiero tener un pueblo que me adore. Y de nuevo el pueblo falla. Qué fracaso tan terrible el de Israel. Desobediencia, otra vez idolatría, otra vez, hermanos, la corrupción sexual, la corrupción moral, la corrupción social. En todo había corrupción. En los tiempos entonces de los reyes se corrompieron, hubo esclavitud, hubo exilio, se los llevaron cautivos como castigo a toda la idolatría que había en Israel. Hasta que viene Jesús de Nazaret a habitar con el hombre. Pero lo rechazaron. Mostró milagros, mostró que era Dios. Dejó en el Sermón del Monte una cantidad de principios, de conducta para que nos conduzcamos como Dios quiere, haciendo su voluntad. En las parábolas dejó enseñanza. En cada pregunta que le hacían, preguntas capciosas, preguntas de trampa, también, mis hermanos, ahí nos dejó enseñanzas. Las enseñanzas para vivir bien, las enseñanzas para mantenernos fieles a Dios. Pero otra vez el hombre vuelve y se extravía. La iglesia del primer siglo, ya en el año 50 después de Cristo, hacen el primer concilio, que fue el concilio en Jerusalén, liderado por el pastor de esa iglesia, el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, hermano del Señor. ¿Y ya por qué? Porque habían falsas doctrinas. Se habían levantado unos que querían hacer que los que venían a Cristo se circuncidaran, que los que venían a Cristo guardaran la ley. Y entonces tienen que sentar precedentes para que el judaísmo no siga exigiendo estas prácticas o estas leyes ceremoniales que ya habían pasado, que ya Jesús las había abolido. Y entonces viene la corrupción de la iglesia del Señor, la iglesia neotestamentaria. Se funda con el apóstol Pablo, se fundan muchas iglesias en sus viajes misioneros, entre ellas la iglesia de Corinto. Y aquí está la iglesia de Corinto que leímos para introducir a quienes Dios les dice, mire, por favor, reconcíliense con Dios. Y cuando le dice reconciliaos con Dios es porque la iglesia está mal. Y la iglesia en Corinto sufría divisiones. Eso, uno decía yo soy de Pablo, otro de Cefas, otro decía no, yo de Cristo. Había unas divisiones increíbles. En la iglesia se mezcló la idolatría. A la iglesia se le mezcló una situación de pecado sexual, a tal punto que en la iglesia de Corinto había incesto, problemas en el matrimonio. La gente una se estaba demandando con la otra ante los incrédulos. El apóstol Pablo trata de corregir eso. Había desorden en la cena del Señor, irrespeto por la cena del Señor. Había desorden en la profecía, desorden en los dones. Había falta de amor, y por eso el apóstol Pablo escribe que es el amor en Corintios 13. Había falsa doctrina. Unos decían que Jesús no había resucitado en la misma iglesia. Y entonces decimos, Dios mío, ya Jesús dio su sangre, forma un pueblo distinto que se llama iglesia. Y la iglesia también le abandona, también rompe relaciones. En el año 325 la iglesia surge como iglesia del Estado, y entonces ya se oficializa el cristianismo, pero mezclado con idolatría. Desafortunadamente se mezcló la idolatría, se corrompió, hasta que en el año 400 hay 1000 años de silencio, de oscurantismo religioso. Y en estos 1000 años, hermanos queridos, fue corrupción y maldad en la iglesia. La historia del papado en ese lapso de tiempo es negra. Y no solamente en ese lapso de tiempo, sino de ahí para acá. Viene la reforma de Martín Lutero, de Zwinglio, las reformas de Juan Hus, de todos estos reformadores de la iglesia del siglo XVIII y XIX.
y viene un avivamiento. Y gracias a Dios venimos obrando por la fe, somos salvos, viene la doctrina reformada. Pero otra vez la iglesia vuelve, se esparce por todo el mundo. Entonces surge en Europa misioneros suizos, misioneros ingleses, misioneros alemanes, van por todo el mundo. Estados Unidos se funda sobre la Biblia. Los presidentes de Estados Unidos, la gran mayoría fueron cristianos, confesos cristianos. Pero estos cristianos permitieron, por ejemplo Johnson, que era presbiteriano, permitió que la oración fuera quitada de las escuelas. Estados Unidos fue un país que exportó muchos misioneros. Pero ¿quién es Estados Unidos ahora? Necesita misioneros. Allá las iglesias ya son museos. Empezando por una donde estuve asistiendo durante un tiempo que estuve estudiando. Y esta iglesia tenía como 700 miembros, 600, 700 miembros. Y ahora, cuando la visité, tenía 30. Cada día se cierran más iglesias. Pero bueno, el avivamiento se ha trasladado hacia Latinoamérica. Y gracias al Señor, hoy en Colombia tenemos grandes iglesias y están viendo a Colombia como un avivamiento. Hace un mes estuve en Panamá. Y allí hay mega iglesias en el mundo, pero dice, uy, Colombia, la tierra del avivamiento. Pero hay un peligro. ¿Cuánto vamos a durar con esto? Pero no miramos hacia la iglesia en general. Miremos hacia nosotros mismos. ¿Hacia dónde vamos, hermanos queridos, en este tiempo? ¿Hacia dónde vamos? Cuando el apóstol Juan le es revelado el mensaje a las 7 iglesias, tenemos con cada iglesia lo que habla de lo que es la iglesia universal. ¿En qué estado estamos? La iglesia de Éfeso, que perdió el primer amor. Yo no sé si aquí hay a alguien que sea miembro de esa iglesia. La iglesia de Éfeso, que estuvo un amor por Dios tremendo, que trabajaba, que buscaba de Dios, que el ayuno estaba presente, que la palabra de Dios era su guianza. Pero ha olvidado todo eso y siguió viniendo a la iglesia, pero se olvidó de la pasión del primer amor. Se olvidó de aquel amor que conquista, aquel amor que apasiona, aquel amor, mi hermano, que es ese amor que se entrega todo. Y esa es la iglesia de Éfeso. Yo no sé cuántos aquí viven esa pasión todavía de la pasión del recién convertido, o ya se olvidó, ya se dejó. La iglesia de Esmirna nos habla de aquella que en medio del dolor y la persecución se mantiene. Y son aquellos fieles cristianos que se mantienen desde un principio, no importa cuánto les cueste. Pero hay iglesia de Pérgamo que no corrigió las falsas doctrinas. Tenían ahí los que predicaban la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Poner tropiezo a su vida a través de la idolatría y a través de la perversión sexual. La iglesia de Tiatira permitió la guianza de una falsa profetisa llamada Jezabel, que promovía la corrupción sexual y la idolatría al seno de la iglesia. Aquí no hay nadie que lo promueva, pero Jezabel está disfrazada en la pornografía, en la televisión, en la internet. Allí está Jezabel invitando o instando a todo cristiano para que se corrompa sexualmente. Está en los prostíbulos. Jezabel está en todo lado invitando a todos los cristianos a que se corrompan en esta área. Y yo no sé si aquí haya personas que estén practicando el jezabelismo contemporáneo que está presente allí en todos estos medios. Sardis, una iglesia que vivía del nombre. Es decir, tuvo una vida espiritual bonita, una vida espiritual donde experimentaba los milagros de Dios, una vida espiritual de devoción diaria, una vida espiritual tremenda, pero solamente ahora es el nombre. Fui, pero ya no soy. Y lo peor de todo es que el Señor le dice, mira, arrepiéntate, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y todo esto tiene que hablar de reconciliarnos con Dios. La iglesia de Filadelfia, una buena iglesia, pero le anima a que permanezca fiel. La iglesia de la Odisea, que es el tipo de la tibieza espiritual. La sentencia es una sentencia muy fuerte, que tiene que ser fría o tiene que ser caliente, porque lo tibio Dios lo vomita de su boca. Es una sentencia terrible.
para la iglesia de la Odisea. Yo no sé si aquí muchos pertenezcan a esa iglesia, o a la de Esmirna, o a la de Tiatira, o a la de Sardis, o a la de Éfeso, o a todas. ¿Dónde estamos nosotros? Por eso el apóstol Pablo dice: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Un llamado a la iglesia a reconciliarse. Mira, hermanos queridos, en el Antiguo Testamento había invitación al pueblo de Dios para que se convirtiera a Dios, porque se habían alejado de Dios. Un pueblo de Dios que necesitaba convertirse a Dios. Y esto es triste y es lamentable. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Qué demanda? Hay mandamientos. Ahora, ¿qué significa reconciliarse? Significa restablecer la armonía o la paz entre dos personas, o entre familias, o entre pueblos. Es volver a reconquistar una amistad perdida. Yo no sé cuántos tienen la amistad con Dios rota y creen que no. Pero una amistad es aquella que dialoga todos los días. Una amistad, un amigo es el que se encuentra continuamente. Una amistad íntima es aquel que comparte todo. Yo no sé si tenga esa verdadera amistad con el Señor, o tenga esa muy buena relación con Él. El diccionario bíblico habla de reconciliación. Dice: acción de restituir relaciones quebrantadas. Y según la palabra griega, katallage, significa cambiar por completo. Eso significa reconciliarse. Cambiar por completo. Y esto se refiere al cambio operado en las relaciones entre Dios y el hombre, basado en la muerte de Cristo a favor de la humanidad. Un llamado a arreglar relación con Dios rota por el pecado y volver a un estado de amistad íntima con Él. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Es una vida fervorosamente, el espíritu es una vida de fervor espiritual, de ardor, de pasión por Dios, de pasión por la iglesia, de pasión por las almas perdidas? Si eso no está así, necesita reconciliarse con Dios. ¿Cuáles son las fallas de la iglesia contemporánea? Para que Dios también nos diga que nos reconciliemos. Frialdad espiritual. Algunos parecen un témpano de hielo. Nada les mueve, ni una verdadera adoración. Y así, por fuerte que sea la adoración, nada les mueve. Un milagro no les mueve, un testimonio no les mueve. Nada les mueve a apasionarse por Dios. No les mueve una predicación, no les mueve nada, no les mueve una profecía, porque hay una frialdad espiritual. Y como les digo, o les he dicho en muchas ocasiones, los fariseos no es que no se hayan convertido por falta de milagros. Ellos vieron milagros continuamente, pero un corazón endurecido no les dejó convertirse a Dios. Necesitamos reconciliación con Dios. La pereza espiritual, la contaminación sexual de la iglesia, a través de todo esto que estuve hablando, de la corrupción de los medios. Las iglesias han entrado a aprobar el matrimonio entre homosexuales. Ya algunas iglesias están en esto, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa. Aquí en Latinoamérica, algunas ya de esas que vienen de allá para acá han aprobado el matrimonio homosexual. Y no solamente eso, sino que hay cristianos, que no sea la iglesia, pero hay cristianos que dicen: eso no tiene nada. Pero es pecado. La Biblia lo condena. Y lo que la Biblia condena, yo tengo que condenarlo, porque lo condena Dios. Y no podemos nosotros estar en esto. Mire, hermanos, ¿para dónde vamos en esta nación? ¿Para dónde vamos? Con tanta corrupción, con tanta maldad que hay. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Orando. Debemos orar, pero también predicar. Debemos anunciar el evangelio y denunciar el pecado. La pereza en el trabajo ministerial es una de las cosas que necesita la iglesia reflexionar acerca de, y arrepentirse si no hay fruto. Eso nos envía a reconciliarnos con Dios.
La rebelión y la anarquía ministerial. Personas que están fundando iglesias por todo lado, y es porque no se quieren someter a un gobierno, no se quieren someter a una persona, no se quieren someter a una organización, quieren vivir su propio yo. Y hay tantas, mira hermanos, aquí alrededor hay tantas iglesias independientes y algunos rebeldes salidos de acá. Con eso les digo todo. Porque no quieren sujeción, no quieren sometimiento, y entonces yo me someto a yo. Y hay anarquía ministerial en este tiempo. Pero al interior de la iglesia, ¿habrá anarquía? Donde cada uno quiere hacerlo sin someterse a nadie, sin estar sujeto al liderazgo. La mentira y el chisme, la crítica destructiva. Se levanta tanto chisme, tantas cosas que no son. Se habla del liderazgo, cosas que no son, y de pronto no hay esa parte de confrontar directamente y decir, bueno, hermano, ¿y esto de usted es cierto o no es cierto? Eso no, que allá en el cuerpo directivo, eso, la cagüetería del pecado, eso se oye y eso destruye. Cuando se estaba vendiendo la casa, dice que no se vendía porque el que le estaba vendiendo aquí no estaba de acuerdo con la comisión que estaba cobrando. Por Dios, ¿cómo van a hablar cosas de estas? Situaciones que dicen no, y allá se reparten la plata, y allá hacen esto, y allá hacen lo otro. Envían cartas anónimas, a mí me llegan casi cada 8 días. Pero no son personas capaces de confrontar y venir y decir, acláreme esto. El chisme destruye, y eso necesita, hermanos queridos, una reconciliación con Dios. Las relaciones interpersonales rotas. Hogares que parecen más un hogar inconverso que un hogar de cristianos. Hay hogares que no tienen el evangelio y viven mejor que muchos hogares que se rotulan cristianos. Comercialización del evangelio. Hoy todo es comercio. A los artistas, dice cuánto antes era, hermano, vamos y el Señor ponga en su corazón una ofrendita. Ahora la tarifa son $10,000, $15,000, ya no es en pesos, $5,000 el más barato. Cuando Dios les dio un don para que adoren a Él y canten a Él, pero ahora son tarifas. El predicador, ¿cuánto vale? Invité una vez a un predicador, y no voy a referirme, no voy a decir el nombre, pero uno que Dios lo sacó de la miseria. Y estamos en un evento en Miami, y fui a invitarlo para que viniera, y me dijo, las condiciones son estas: avión primera clase para 2 personas, hotel 5 estrellas, pero me manda la lista de los hoteles y yo escojo. Yo cobro por cada predicación $2,500, pero si, como es para Latinoamérica, se la dejo a 1,300, y eran 4 predicaciones. El lugar tiene que ser un lugar, me envía los lugares a donde van a hacer el evento, y aquí el comité aprueba cuál es de los mejores lugares. Le dije, no, gracias, mi hermano. Es tan comercial ahora lo cristiano, que RCN colocó una emisora cristiana de música cristiana. RCN dijo, esto vale, porque hay pueblo para esto, entonces coloquemos una emisora de música cristiana. RCN, música cristiana. Unos nombres, hermanos, que a mí me aterra el nombre del Señor, como Jehová Jireh o Jehová Nisi. En cualquier restaurante, en cualquier cafetería, el nombre del Señor por allí. Tenemos que despertar, mis hermanos queridos, a la pureza del evangelio y andar en reconciliación
con Dios. Hoy la invitación, mis hermanos, es para todo. La invitación para nosotros a arreglar relaciones con Dios. Leamos algunos versículos, cómo el Señor invitaba a su pueblo a estar con él. Isaías 1:18. Yo creo que algunos los hemos grabado. Allí dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y estemos a cuenta. En otras palabras, arreglemos cuenta los dos. ¿Sí? Arreglemos cuentas. Isaías 55, del 5 al 8. Isaías 55. He aquí, Isaías 55, del 5 al 8. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos creen que hoy puede ser hallado? Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. ¿A quién se le está diciendo Dios? A su pueblo. A su pueblo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. A veces nosotros decimos: no, Dios tiene un pensamiento, Dios tiene un camino para mí. Mis hermanos, el contexto de eso es: tus pensamientos no están coincidiendo con los míos, ni tus caminos están coincidiendo con mis caminos. En otras palabras, no están pensando como yo pienso, ni están caminando por el camino que yo estoy andando. Eso es el contexto del pasaje. Hermanos, ¿son los caminos suyos los caminos de Dios? ¿Los pensamientos que estamos teniendo son los de Dios? Hoy es un momento de reflexión, mis hermanos, una predicación reflexiva para que escuchemos la invitación de Dios. Jeremías 6:8 y Jeremías 15:19. Jeremías 6:8 dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra deshabitada. Si nosotros dijéramos corrígete, y por nombre dijéramos nuestro nombre. Corrígete. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Otra vez, una invitación a convertirse, una invitación a la reconciliación. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Si hoy hay cosas por las cuales tiene que reconciliarse con el Señor, pida perdón y cambie. Cambie. Hoy el Señor nos invita a reconciliarnos, porque su resurrección nos reconcilió con Dios. Y la invitación es no solamente a reconciliarnos, sino a reconciliarnos y tomar la palabra de reconciliación. Amén. Tomar la palabra de reconciliación. Sé que una predicación como esta no arranca aplausos como las promesas. No estoy diciendo eso, hermanos. Perdón. No estoy diciendo eso. No aplaudan por aplaudir, por favor. Digo que una predicación de reflexión no arranca aplausos como la de las promesas. Y es verdad. Pero que Dios cuando se sienta aplaudido de nosotros, se sienta aplaudido no por una costumbre que hemos cogido de aplaudir por cualquier cosa. Dice que Dios le sanó el dolor de cabeza de una mosca. Aleluya. No, mis hermanos, aplaudir es porque Dios se merece toda la gloria y toda la honra, y dejemos de aplaudir por todo, sino aplaudamos por lo que Dios merece que sea aplaudido. Cogemos costumbres bobas, perdónenme la expresión, de aplaudir por todo. Pero hermanos queridos, hoy sí vamos a pararnos y le vamos a decir: Señor, hoy te aplaudimos porque tú resucitaste. Y ahora sí aplaudamos al Señor con todo el corazón, porque tú resucitaste y me libraste, y porque tú me reconcilias contigo, Señor, y porque hoy hay una oportunidad de reconciliarnos con Dios.
Aleluya, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Te amamos y te bendecimos, Jesús. Ayúdanos. Cierren sus ojos un instante, mis hermanos. Cierren sus ojos. Mire cómo está su vida. En tibieza o en frialdad. Ambas necesitan conversión. ¿Cómo está su vida en el fruto? ¿Es fructífera, apasionada y bendecida? ¿O es tradicional? Y yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay personas que necesitan de verdad con todo el corazón reconciliarse con Dios. Reconciliarse con Dios. Reconciliados con el Señor. Reconciliados con el Señor. Es un imperativo del apóstol Pablo. El reconciliarse o el cambio no lo hace un llamado al frente. El cambio no lo hace, mis hermanos, un milagro realizado en su vida. El cambio no lo hace un milagro que suceda a su lado. El cambio no lo realiza mi hermano una predicación ungida. El cambio lo realiza el Espíritu Santo cuando usted se dispone de corazón. Si hoy está dispuesto a cambiar y decirle al Señor: te entrego mi vida y voy a cambiar, de aquí en adelante voy a ser diferente, eso el Señor lo toma en cuenta y le ayuda a cambiar. Le ayuda a cambiar. Yo no sé qué tenga que dejar. Hoy despójese de lo que tenga que dejar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Despójese del chisme, de la ira, de las mentiras. Despójese de la pereza espiritual. Despójese de una vida infructífera. Despójese de todo lo que le hace daño. Despójese. Espíritu de Dios, oramos. Y si quieres reconciliarte con Dios, levanta tu mano ahí y dile: Señor, yo quiero, Señor, vivir como tú quieres, Padre Celestial. Y haz un propósito de cambio. Cambia. Reconciliaos con Dios. Pide perdón por lo que tú crees que necesitas pedir perdón. Espíritu de Dios, en este día te adoramos y te bendecimos por tu fidelidad y misericordia. Gracias. Espíritu divino, trata con cada vida, trata con cada ser. Dios de los cielos, trata. Bendito Espíritu Santo. Y gracias te doy, Padre, porque de aquí en adelante viviremos reconciliados contigo. Reconciliados día y noche, Señor, viviendo en amistad continua, dándote nuestra adoración, nuestra vida, dándote, Señor, fruto en carácter y fruto en multiplicación. Quita la frialdad del corazón de muchos. Quita la tibieza, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos nuestras vidas en tu presencia. Dejamos nuestras vidas en tu presencia, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos a vivir fieles a ti. A ser fieles con la iglesia. A ser fieles con tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mientras siguen orando, hermanos, yo no sé, allá el Señor le está hablando a su corazón. El Señor le está hablando a su corazón. Permita que el Espíritu Santo le hable y le transforme. Y mientras esto sucede, voy a hacer un llamado a las personas que nos visitan hoy. Y si hay alguien aquí que nos visita y quiere entregar su vida al Señor, diga conmigo esta corta oración. Diga: Señor, hoy estoy ante ti. Quiero entregar mi vida. Quiero entregarme en tus preciosos brazos. Quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Dios mío, por haberte ofendido. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la salvación. Acudo a ti, Señor, para aceptarte como mi Señor, como mi Salvador, y aceptar el regalo de la vida eterna. Gracias te doy, Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Si alguien hizo esta oración, levante su mano en alto. Si alguien hizo esta oración, levante su mano en alto, porque quiero orar por usted. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Los que levantaron su mano, vengan por favor un momentito acá al frente. Voy a hacer una oración. Salgan de su puesto y vengan acá. Bendito el nombre de Jesús. Vengan aquí.
los que hicieron esta oración. Acérquense, por favor. Amén. Acércate. ¿Alguien más? Amén. Estas dos niñas vienen a recibir a Jesús. Hay otra persona, venga por acá, ven por acá. ¿Alguien más? Amén, oramos por ellas. Señor, gracias por estas vidas que hoy han venido a entregarse a ti. Señor, yo te ruego que las llenes de ti en el nombre de Cristo Jesús. Que tu poder esté sobre sus vidas, Padre. Gracias te doy, oh Dios, por traerlas a tu presencia, por ayudarnos a edificarlas, Señor, para tu gloria y para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidas, regálenos unos minuticos. Van a ir con, hermano, acérquese por favor, acérquese para guiarles. Muy bien. ¿Cuántos tienen una necesidad para esta semana? Un milagro que necesiten. Levante su mano en alto. Ahí está el Señor para escucharles. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu pueblo. Oro por milagros de sanidad. Oro por milagros en el área económica. Oro por milagros en el área familiar. Oro, Señor, que cada necesidad sea suplida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te agradecemos, oh Dios, por esa intervención tuya. Padre, tú has prometido milagros, óbralos, Señor, y que tengamos aquí en este púlpito multitud de testimonios de personas que reciben por la intervención tuya. Estas necesidades las dejamos en tu hermosa presencia, Padre, dándote las gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos queridos.